Claro, porque los motochorros están haciendo acción dentro de este fin de semana, pero también volvieron los lanzas a Providencia. Y hay un delito nuevo en el que podría haber una complicidad entre conductores de aplicaciones y motochorros. Esto ocurrió durante la noche del sábado en Quinta Normal, cuando una familia compuesta por una adulta mayor y también por una adulta y una joven de 14 años, una adolescente, volvían a su casa luego de haber estado en San Bernardo. ¿Cómo volvieron a su casa? Pidieron un auto de aplicación de una de las empresas, Didi, dijeron ellas, que solicitaron. Notaron siempre que había una actitud extraña del conductor. Y cuando llega al lugar de destino, lo que dice es: no las puedo dejar en el lugar que ustedes solicitaron. Y es ahí cuando caminan y son abordadas por dos motochorros, dos motocicletas con dos motochorros cada una, quienes la asaltan en forma violenta, quitándole la cartera. Ahora, y eso es lo que deja registro finalmente las imágenes. Son realmente muy violentos. Miren por favor este titular. Cae banda de adolescentes dedicada al lanzazo de celulares en Providencia. El menor de ellos tiene 12 años. 12 años el menor de esta banda, algunos reconocidos de Parque Azul, por ejemplo. Pero estos lanzas, ¿cómo operan? Te lo voy a mostrar en este video. Mira, fíjate en el de la Parque Azul. Se empiezan a acercar. Que se empieza a acercar. Ahora, ella también vamos a tener una historia respecto de ese modo operandi donde utilizan una hoja de una revista. Sí. Y eso les sirve para poder asaltar. ¿Viste cómo ya llevaba la cartera abierta esa mujer que iba atravesando el sector? Este sector PRI es el sector del Paseo Las Palmas. Ricardo Lyon, Suecia, con Providencia, de ahí donde han vuelto a atacar los lanzas, porque nosotros hicimos una comparación respecto del aumento de este delito, comparando cifras del 2022 con el 2023. Estaría aumentando en cerca de 25% la presencia de estos lanzas, que se dividen en lanzas que te roban el celular y corren, y otros lanzas que son carteristas, especialistas, silenciosos, que te abren la mochila o introducen la mano en el bolsillo y te sacan tus pertenencias. No, mano de pluma. Y al final uno ve que utilizan siempre el mismo modus operandi, sobre todo porque además ellos aprovechan la aglomeración de personas. Cuando la persona va pendiente de cruzar la calle, de avanzar para alcanzar a cruzar, por ejemplo, en el semáforo, y resulta que, mira, incluso la vestimenta, porque vemos al mismo con la parca azul y el mismo color siempre. Sí, claro, no se va a poner una parca amarillo o roja para no ser identificable. Mira, y lleva una mochila, ¿cierto?, en la parte delantera. Es ahí donde se va acercando a las personas que están cruzando las esquinas de estas calles, y posteriormente ahí es donde comienza a revisar los bolsillos, las carteras, ¿cierto?, las mochilas. Tú dices que este delito ha aumentado 25%. Vamos a tomar contacto con Gabriela Alegría, está con la alcaldesa Evelyn Matei, que me imagino muy preocupada por esta situación. Ya estaba escuchando precisamente estos datos que nosotros les entregamos. Gabriel. Exactamente, Pri, con la alcaldesa estábamos analizando lo que está pasando aquí en la comuna, porque este no es el único punto que ustedes han detectado, sino que ha habido un trabajo constante. Hace semana incluso estuvimos en Bellavista, otro de los puntos neurálgicos también de delincuencia en la comuna. Alcaldesa, ¿cómo ven y cómo avanza el trabajo en este sentido? A ver, el tema del lanzazo, ¿no es cierto?, o del robo en que uno ni siquiera se da cuenta, es algo que nos preocupa y que sucede generalmente donde hay aglomeraciones. Entonces muchas veces la gente, por ejemplo, lleva una mochila, pero la mochila es re fácil abrirla, meten la mano, nadie se da cuenta de nada. Hay veces que además hay otro que a uno lo empuja, de tal manera que tú estás preocupado de que alguien te empujó y no te das cuenta que atrás te están abriendo la mochila. Y lo que roban generalmente son celulares. Lo que nosotros estamos haciendo para eso es poner muchas cámaras en los lugares de aglomeración. Ya vamos en 215 cámaras, partimos más o menos en 55, vamos a llegar a 300 pronto y queremos llegar a 400. O sea, las cámaras son súper importantes porque ahí nosotros podemos ir mirando quiénes son los que se repiten. Y hay bandas que se dedican a esto. Y ojo, hay bandas de mujeres. Hay muchas mujeres que se están dedicando a esto también. A abrir la mochila y sacar los celulares. Alcaldesa, Pri y Ripe tienen preguntas desde el estudio. Alcaldesa, muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Estos personajes, ustedes los tienen identificados, porque aquí vemos a este joven de Parca Azul, que es detenido, de hecho, por un guardia. Sí.
Sí, lo tenemos súper identificado. Hay una señora que se llama Teresita Castillo. Ella opera con su hija. Operan también con otra que le llaman la bichota, que es una que tiene pelo como rosado, bien largo. Opera con otra que es la Débora. Lo tenemos súper identificado. Los hemos además detenido varias veces. El drama es que las penas para esto son, no sé, prohibición de acercarse a la víctima. Claro. Y la víctima en realidad son todos, porque hay muchas, da lo mismo una víctima, ¿sí? En realidad lo que ellos están viendo ahí es que le pueden robar, ¿no es cierto? Claro. De repente es es arresto domiciliario nocturno y en realidad operan de día. Entonces el drama es que las detenemos una y otra vez, los conocemos ya, les conocemos sus caras, los nombres, dónde operan, todo. Alcaldesa. Y en el fondo tratamos, ¿no es cierto?, de detenerlos lo más posible. Sí, yo me imagino que en eso juega un rol fundamental las cámaras. Estamos revisando imágenes y aquí también Cristiana Acuña nos puede ir relatando cómo operan, porque esto nos sirve a todos para tomar las precauciones del caso. Cristian. Claro, porque aquí vamos a revisar lo que decía la alcaldesa. ¿Cómo opera Teresita? Teresita es ella. La hija es quien lleva, ¿cierto?, la hoja de la revista en su mano. Ya. Es eso, y ahí comienza a abrir la mochila de esa mujer que va con una vestimenta azul. La persiguen durante todo el trayecto de cuando van cruzando la calle. Ya le abrieron la mochila, mira, fíjate. Ellas luego se van acercando hasta que finalmente le roban. ¿Sabes qué le robaron? El celular. Le robaron, además del celular, una billetera. Finalmente fueron cerca de 100.000 pesos. Pero aquí, y también para que lo comentemos en el estudio y también con la alcaldesa, ¿qué pasó en esta causa? Se llevó a juicio, hubo esfuerzo del Ministerio Público, pero tuvo una resolución que realmente indigna y que también podemos, ¿cierto?, aprender respecto de cómo terminó este caso. Sí. ¿Qué información tiene usted, alcaldesa? ¿Qué pasó con estas dos personas? ¿Finalmente las tomaron presas? Porque resulta que si no hay una denuncia, a veces es mucho más fácil la persecución judicial. ¿Qué pasa en estos casos? A ver, lo primero es que a la mayoría de la gente a la que le roban no son vecinos de Providencia. Los vecinos de Providencia saben que tienen que llamar al 1414 y la verdad es que la mayoría de los robos que son cometidos en contra de vecinos no llaman al 1414 o al SOSAFE. ¿Por qué es importante? Porque aunque no recuperemos el teléfono, eso nos permite mirar en las cámaras, eso nos permite mirar hacia atrás, ver quiénes eran las personas, ver a qué hora, dónde fue, etcétera. Y entonces también nos permite aportar más datos a la Fiscalía cuando de verdad ya los tratamos, los detenemos, y van al juicio, digamos, o al control de detención. Entonces lo primero que quisiera decir es, si a usted le roban en Providencia, por favor, llame al 1414 o llame a SOSAFE, claro, porque nosotros nos encargamos de ir abriendo carpetas por delincuentes y por bandas de delincuentes y todo antecedente nos sirve. Ahora, por ejemplo, yo sé que a la Teresita en algún minuto la detuvimos en noviembre del 2021, pero a las pocas semanas estaba de nuevo delinquiendo y ahora sigue delinquiendo. A otra, a la Débora, le dieron 423 días de presidio, pero está con arresto domiciliario. Arresto domiciliario que obviamente nadie se encarga de revisar si efectivamente se está cumpliendo o no. Nosotros hemos pillado a cualquier cantidad de delincuentes que andan con la pulsera electrónica en el tobillo y ahí andan como Pedro por su casa movilizándose. Entonces la verdad es que muchas veces las condenas son la verdad, sí, nada. En el caso, alcaldesa... No significan nada porque siguen en la calle, siguen delinquiendo y se ríen de todos nosotros. No, sí, pues ese es el problema. Estas dos mujeres, Teresita y Débora, ¿siguen operando ahí en Providencia o que usted habla de ellas como las tiene hiperidentificadas? Hiperidentificados, tenemos hiperidentificados a varios motochorros, a varios de estos que cometen lanzazos, los conocemos, les conocemos los nombres, dónde viven, etcétera. Los detenemos una y otra vez, logramos recuperar algunos celulares, otras veces no alcanzamos a detenerlos, pero la verdad es que es muy frustrante
porque en realidad cuando a una persona le roban el celular es una tragedia. Y sin embargo esto es visto como un robo menor y por lo tanto las penas son una broma. Alcaldesa, y además que yo me imagino que al momento de detenerlos son bien carepalos, pues parece que se le olvida que hay cámaras de seguridad. Cristian, ¿tú tienes la imagen? Claro, porque cuando los detienen hay unas cámaras corporales de los guardias municipales de Providencia que muchas veces sirven para el Ministerio Público y llegar a juicios. Pero ¿qué dicen estas mujeres cuando son detenidas? Mire, sorpréndase. Por favor, vengan para acá, las tenemos grabadas. Sí, no, las tenemos grabadas. Sienta ahí, por favor. Sí. No, si van a arrancar, porque esta cuestión aquí no va a ser. No, pero no soy papo. Oye, pero yo te estoy agarrando un trozo, pues ya. Pero si no nos vamos a agarrar. Pero no me agarré la bolera fuerte. Puta, eso no nos sabe lo que roba, que se está aquí. ¿Cómo te tratan, Pedro? Pero habla bien, si no soy bueno, habla bien, pues trata bien, si nosotros somos antiguos. No, si yo sé, Habla bien, si yo sé, si no tampoco seas tan ordinario, pues no seas tan si no es escándalo. no sea ordinario. La desfachatez. Esta para ayudar a la ciudadanía. Qué rabia. No, la desfachatez. La desfachatez es brutal, eso como que respétame la antigüedad, po, ¿ah? No soy ordinario. Y se jactan de lo que son. Tremendo. Alcaldesa, la patudez, pero... Y la desfachatez ya... Pero además, para nosotros ha sido súper importante ponerle esas cámaras GoPro que están grabando todo el tiempo a nuestros patrulleros, pero también a nuestros fiscalizadores. Y no puedo creer que los carabineros no lo tengan. Porque lo que nos sucede a cada rato es que ellas, por ejemplo, le pegan a uno de nuestros patrulleros y cuando él le toma la mano dice, no, me está pegando, me está agrediendo, O sea, son además actrices actrices consumadas. Y en el fondo hacen como que les están pegando, como que les están violando los derechos humanos. Por o sea, eso es una necesario cosa terrible. registrarlo. Lo mismo nos pasa también con los vendedores ambulantes, sí. Y por eso que yo realmente creo que es absolutamente imprescindible que los carabineros todos tengan cámaras GoPro que estén encendidas todo el tiempo. De hecho, en Medellín lo que nosotros vimos es que las cámaras de los policías estaban siendo recibidas vía streaming todo el rato en la central. Porque esa es la mejor protección, ¿no es cierto?, para ellos. Porque muchas veces los acusan de violación de derechos humanos y es todo un show. Sí, alcaldesa, ¿sabe lo que pasa? Es que es tremendamente frustrante, porque usted nos dice que Teresita o Débora, no sé cuál de las dos, había sido detenida en el 2021. Y resulta que se sigue repitiendo porque además tiene la desfachatez que aunque las hayan detenido en ese mismo lugar, siguen operando en ese lugar. Les da lo mismo que las graben, les da lo mismo que las detengan o que las tengan identificadas, porque saben que van a entrar y salir del tribunal. ¿Es así o no? La Débora ha sido detenida al menos en 3 ocasiones por parte de nuestros patrulleros. Al menos en 3 ocasiones. Desde el año 2018. Y una vez cometió un robo frente a un fiscalizador nuestro. Y él la tomó retenida porque en realidad los fiscalizadores no son parte de seguridad ciudadana, son otra cosa. Son los que pasan los partes por auto mal estacionado, porque alguien no tiene la patente no ha pagado la patente, etcétera. Así que los fiscalizadores son otros, pero igual cualquier chileno puede retener cuando hay un delito en flagrancia. Eso fue lo que hizo. Pero ella dice que son viejas en esto, que ellos no tienen derecho a retenerla. Mire, es un lío terrible. En algunas ocasiones incluso muerden a nuestros fiscalizadores o a nuestros patrulleros. Han mordido incluso, por ejemplo, los que son vendedores ambulantes a carabineros. O sea, realmente hay un tema de desfachatez. ¿Y por qué tienen esa desfachatez? Porque saben que no les pasa nada. Ese es el drama. Saben perfectamente bien que no les pasa nada y que al día siguiente van a estar en la calle de nuevo delinquiendo. Por eso se ríen en la cara de todos nosotros, pues, alcaldesa. Si finalmente se la saben por libro y saben que efectivamente los patrulleros, los fiscalizadores no las pueden detener y probablemente ahí es el problema. A ver, los detenemos, llamamos a carabineros para que se la lleven. Si el drama es que después, no sé si son las leyes, claro, la podemos retener y eso significa que después carabineros viene y la lleva detenida ya a la comisaría.
pero el drama viene después, viene con la fiscalía o con los jueces de garantía, en fin. O puede ser la ley, no tengo bien claro dónde está el problema o dónde están todos los problemas, pero todas estas personas los detenemos una y otra vez y efectivamente ligeritos salen. Por eso es que es tan importante que cuando a alguien le roben el celular en Providencia, por favor nos avise al 1414, a SoSafe o que llame por teléfono, etcétera, porque eso nos permite ir buscando en las cámaras a ver si tenemos imágenes. Entonces cuando ya las detenemos se lo pasamos a la fiscalía, pero por ejemplo con 6 registros de que han robado antes, ¿me entiendes? Por eso es tan importante la denuncia. Cuando uno dice, mire, tal día robó a esto, claro, entonces la denuncia es totalmente distinta, no es por un celular, sino que es por una banda que está delinquiendo como banda, ¿te fijas? Entonces, por eso que les pedimos a todo el mundo, por favor avísennos. Ahora, lo obvio es que debiéramos tener un número, ¿no es cierto?, común. En Medellín era el 123. Acá uno tiene que saberse que es el 1414 en Providencia, que es el 1402, no sé cuánto, alcaldesa, que otra comuna, que es el 1410. Entonces, ¿saben lo que pasa? Es que estamos también en la edad de piedra en esta materia. Lo que pasa es que uno también se pregunta, claro, el delito de hurto, porque esto es un hurto simple, digamos, o sea, que no te diste cuenta y te sacaron el teléfono. No lleva violencia, no es un asalto, digamos, o sea, no hay intimidación tampoco. Entonces, obviamente que la pena es muy baja. Pero acá vemos dos mujeres que actúan coordinadamente para cometer el delito. Entonces ahí yo creo que en algún minuto se puede configurar una asociación ilícita o una banda propiamente tal que busca, y eso aumenta las penas. ¿No lo han pensado también de esa manera? Yo creo que eso hay que hablarlo con los diputados, con los senadores, sobre todo los que están en las comisiones de seguridad ciudadana, pero también hay que ver que nuestras cárceles ya no dan más. Necesitamos más cárceles, necesitamos agrandar las que hay, porque muchas veces no los dejan presos porque sencillamente no hay donde mandarlos. Así que el tema de las cárceles también es un tema. Y la otra cosa es que yo creo que también debiéramos tener, uno los pilla una vez, uno los pilla 2 veces, pero a la tercera vez ya, por ejemplo, no debieran tener derecho al defensor público. Nosotros no podemos estar pagándole un defensor público a alguien que se ríe de toda la sociedad y lo pagamos entre todos. Y la verdad es que tienen mucho mejor defensa que las víctimas que no tienen defensa alguna. Entonces la verdad es que yo creo que también hay que cambiar esas cosas porque es inaceptable que a bandas que se ríen de nosotros, que todo el día están viendo cómo roban, además les paguemos gratuitamente el defensor, pues eso no puede ser. Alcaldesa, porque se lo podrás poner la primera, la segunda vez defensor, pero a la tercera ya no. Es que ahí uno cuando se pregunta es que es de sentido común. ¿Cómo nos va a costar tanto ordenar la cosa y darle todas las facilidades a estos delincuentes? Si es eso lo que estamos haciendo. No son las únicas, porque entiendo que, Cristiana Acuña, ¿tú tienes registro de otras personas que operan igual? Claro, porque estas mujeres se reúnen en bandas. Nosotros veíamos ahora esta acción, ¿cierto?, donde la víctima es una mujer que viste de color azul. Para agregar también algunos datos para la discusión, esto llegó a juicio. Ya voy a ir con con el video, pero lo que pasó acá fue que fueron absueltas porque solo se presentó un testigo al juicio. Pero hay otras mujeres, ¿cierto?, que están en complicidad también con Teresita, como por ejemplo una mujer apodada La Bichota, porque tiene el color de su pelo rojizo. ¿Qué pasó en su detención? Veamos. ¿Qué le pasa? Mira, ahí uno de los guardias municipales logra tomar a La Bichota, quien había recibido un celular que había sido robado por una banda en concomitancia, cada uno con su función, y la función de La Bichota era recibir finalmente la especie para esconderla. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que al ser detenida y al ser llevada también al Ministerio Público, el delito que se le puede imputar es receptación, un delito de una pena muy bajísima. Pero es ridículo porque al final aquí, se ríen de la justicia. Ella forma parte de una estructura criminal. Tiene una misión. Eso es lo que hay que tratar de configurar, que hay una estructura criminal para cometer este tipo de delitos. Porque si cada uno lo hace por hurto simple y el otro por receptación... Y los vemos todos por su lado, claramente no vamos a llegar a nada, alcaldesa. Va a ser frustrante una y otra vez.
no vamos a llegar a nada. Y el drama es que a la persona a la que le roban el celular, muchas veces también le roban, por ejemplo, la billetera, donde va muchas veces el carnet de identidad y todas las otras cosas, la tarjeta de crédito, pero además muchas veces desde el celular robado recién hacen compras o hacen transferencias electrónicas de dinero desde el banco, y además uno pierde casi como su vida, si en el celular está todo, ¿no es cierto? Y después además tienen los contactos. Y tienen el teléfono y tienen el nombre de otra persona y eso se los venden a los que están en la cárcel y de la cárcel entonces después hacen las estafas y le dicen, ¿te fijas? O sea, es toda una cadena. Y por eso es que para mí el tema del robo del celular no es una cosa simple que, claro, como no hubo violencia da lo mismo. No, a la persona le están robando algo que es sumamente valioso y que además después sirve para seguir cometiendo otros crímenes. Efectivamente, o sea, habría que darle una vuelta ya. Estos no son los teléfonos que teníamos hace 20 años. Pues. Aquí uno ya tiene todo. Porque digamos, te roban la vida. Es tu privacidad también. Sí. O sea, Tiene todo. fotos. Claro. La privacidad, exacto. Entonces, por ejemplo, hay personas en la calle, en la cárcel, que están todo el día haciendo llamados telefónicos. Ahora, uno no entiende cómo pueden seguir haciendo llamados telefónicos desde la cárcel. No, en el 2023. Todavía no logran bloquear las señales. No, todavía Estamos no. en el 2023. Esto es como una broma de nuevo. Porque la verdad que me dicen que no, que en realidad si bloquean a la cárcel, bloquean a los vecinos del lado. Eso ya quedó mentira. claro que no. Eso es totalmente mentira. Uno perfectamente puede bloquear la señal de la ¿Por qué no cárcel lo hacen, sin afectar entonces? a los vecinos. Absolutamente, para eso existe. Bueno, pregúntele a las autoridades, porque la verdad es que eso sí se puede. Y la verdad, yo tengo la impresión, Repe, que ya hay mucha gente muy amenazada. Ya. Hay O sea, gente. son otras razones. Ya. La entiendo. O sea, usted dice que hay gendarmes que están amenazados. Yo creo que el tema del crimen organizado, del narcotráfico, de las amenazas. Yo he hablado, por ejemplo, con dirigentes de gendarmería que dicen que a veces llegan en la noche a buscar su auto y en el parabrisas del auto está la foto de su hijo con su uniforme en el colegio. Lo que pasa es que ya a esta altura del ¿Tú partido... comprenderás qué significa eso? Sí, pues, es que a esta altura del partido uno debería suponer, o así como en las ideas que uno se le vienen, los gendarmes deberían andar con su rostro cubierto. Ya por la gravedad, digamos, del crimen además organizado. De amenaza y amedrentamiento. Pero además les quiero señalar, por ejemplo, que he estado con personas que son especialistas en la lucha contra el terrorismo, que es bastante parecido, ¿no es cierto?, al crimen organizado en España. Y bueno, ahí habían fiscales dedicados solamente al crimen organizado. No se dedicaban además del robo del auto común y corriente, no. Crimen organizado solamente, y esos estaban protegidos. Y además nadie sabía dónde vivían, porque esto de tener, por ejemplo, hoy día un fiscal en la Araucanía, que vive en la misma Araucanía, persiguiendo a personas que están haciendo terrorismo, ustedes me dicen, bueno, sí, hay muchas querellas, cada vez que pasa algo el gobierno se querella, ya parece una broma, porque al final esas querellas nunca terminan en condena ni en nada. Y claro, ¿cómo le van a pedir usted al fiscal, a los jueces de garantía, a todo eso, que se vayan en contra de terroristas cuando ellos mismos con sus familias viven ahí? Claro. Entonces la verdad es que, perdónenme, pero cuando uno empieza a hablar de delincuencia, hay 10.000 cosas que hay que hacer que no se están haciendo. Absolutamente, y cosas que además son de sentido común, alcaldesa, si lo que dice usted, por ejemplo, el monitoreo permanente de las cámaras corporales, el bloqueo de las llamadas desde las cárceles, que uno dice que, o sea, es que ya tenemos la tecnología para hacerlo y no se hacen, es porque es efectivamente mínimo, ¿no? es el desde que uno debería exigir. Pero miren, hay otras técnicas que se están utilizando, a ver si me ayudas con eso, Cristiana Acuña. Claro, porque ya conocimos cómo operaba Teresita, cómo operaba la Bichota, pero hay otra delincuente que opera en el mismo sector, en el Paseo Las Palmas, que se llama Débora. Nos vamos a sorprender dónde esconde las especies que ella sustrae en este lugar. Mira, observemos. Tiene el gusto, tiene teléfono.
Ya, mira, ahí ella fue retenida, ¿cierto?, por los guardias municipales, quienes la habían observado por cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad mostraron claramente dónde se había escondido la especie robada, que en este caso era un celular. Eso fue en el tren superior, ¿cierto?, de su tórax, en sus partes íntimas. Oye, Mira, O sea, ella se lo esconde diciéndolo en los así, en los sostenes. ¿Cierto? Y ahí es donde ellos le dicen, nosotros ya vimos, te tenemos grabada, Sí. y finalmente ahí ella es cuando saca este celular y lo devuelve. Con todo esto la fiscalía no puede hacer nada, con tanto a las pruebas que ustedes tienen a través de las cámaras. Una y otra vez. La verdad es que sí pueden hacer, pero las penas son muy bajas. Y por eso que vuelvo a insistir, por favor llámenos. Porque es muy distinto que la fiscalía la detenga o tenga el caso del robo de un celular a que tengamos... Porque, por ejemplo, si nos dicen, mire, a mí me robaron hace 2 días atrás, más o menos a tal hora, en tal lugar, nosotros podemos ir a revisar esos videos. Claro. Y a lo mejor podemos ver algo que en su minuto no vimos, ¿te fijas? Y eso, junto con otro más y con otro más, entonces cuando ya la pillamos, va con 6 casos. Y Claro. es bien distinto ante un juez llevarla con 6 casos grabados que por un solo celular. Alcaldesa, Así le que, quiere... por favor, llámenos. De todas maneras, hecho el Avísenos llamado. cuando le roben. Le damos las gracias por su tiempo esta mañana. Un gusto, mucho cariño a todos ustedes y anden por favor. La verdad es que las mochilas son súper buenas para la espalda, para la columna, a uno lo lleva, pero pucha que son peligrosas porque uno no sabe quién está metiendo la mano ahí atrás. Así Así va. que cuidado.